Belén Prado, bioquímica farmacéutica. Ella tiene una maestría en ciencias biomédicas, trabaja en el Instituto de Microbiología, en el Centro de Bioinformática de la Universidad San Francisco de Quito, y está involucrada en el grupo de investigadores de un proyecto de secuenciamiento de genomas del SARS-CoV-2. Mucha terminología de la bioquímica, de la biología molecular, términos que hemos tenido que irnos acostumbrando. Al tiempo de saludarle, doctora Prado, quisiéramos empezar aclarando ciertos temas básicos que vuelven a tomar vigencia ante el comportamiento nuevo del virus que se reporta en algunos países del mundo, particularmente Gran Bretaña. Refrescar algunos conceptos básicos de biología molecular, como que el virus no es un ser viviente, como si lo es una bacteria, un moho o una levadura. Un virus es un ente, un vector transportador de ADN que puede modificar el comportamiento de las células en los seres vivos a los que infecta, pero no es un ser vivo per se. Iniciemos con esta explicación e iremos luego, le pediremos un concepto sobre lo que está sucediendo y por qué las razones de esta nueva alarma en el mundo. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Claro, mucho gusto. Para mí será un gusto estar en esta entrevista. Los términos que usted usó son los correctos. No podemos hablar de igualmente como un virus, como lo hablamos de un ser vivo o una bacteria. Los virus lo que hacen es aprovecharse de nuestra maquinaria para poder sobrevivir y cumplir con todas sus funciones, su metabolismo, para poder adaptarse y seguir transmitiéndose de una persona a otra, en este caso del SARS-CoV-2. Explíquenos esto que se ha dicho y que ha recibido también correcciones en el ámbito académico, científico. El propio ministro de Salud ha querido hacer una aclaración, ha dicho que no se trata de una cepa, esta que ha surgido en Gran Bretaña, sino que es la mutación del virus. Explíquenos en la forma más simple, pero en forma correcta desde el punto de vista científico, qué es lo que está pasando con esta nueva manifestación del virus en el Reino Unido. Como hemos visto, se habla de una nueva variante. Esta nueva variante se la conoce como la B1.117. Esta es la variante que fue encontrada y reportada por Reino Unido en este mes. Quiere decir también que esta ya fue aislada en septiembre, es decir, la primera vez que la reportaron fue en septiembre, pero actualmente ellos han visto este aumento de número de casos. Entonces, una variante, volviendo a la pregunta, una variante genética quiere decir que ya no va a ser, en el caso del SARS-CoV-2 causante del COVID-19, no es la misma variante de la que hablábamos al inicio, de la que fue primeramente reportada en Wuhan hace un año. Entonces, este virus va a ir acumulando mutaciones conforme va replicándose. Estas mutaciones son normales, se esperan normalmente, es parte de la evolución de las personas, del virus. En este caso, cuando se replica, va acumulando mutaciones, pero esta nueva variante tiene alrededor de 17 mutaciones, 8 mutaciones que están específicamente en la spike o la espiga, que le da el nombre de coronavirus a este virus. Y esto es lo que actualmente se está estudiando. Doctora, sí vale la pena que esto quede bastante claro, sobre todo por la enorme preocupación que ha generado en el mundo entero, porque desde hace varios meses atrás venimos escuchando constantemente de que el virus ha tenido ya algunas mutaciones. Esta no sería la primera vez que escuchamos que este SARS-CoV-2 ha mutado. Hemos escuchado de esto, por ejemplo, también ya en Brasil desde el mes de julio con ciertas mutaciones que ha presentado el virus, como entiendo yo ocurre con todos los virus, pero la pregunta justamente es ¿por qué ahora nos preocupa esta nueva mutación del SARS-CoV-2 que ha obligado al mundo entero a tomar nuevas medidas, cuando ya hemos venido escuchando desde mucho antes que el virus ha mutado, incluso cuando se conoció sobre casos de personas que volvieron a contagiarse,
se hablaba de que estos recontagios respondían justamente a virus ya mutados. Estas serían nuevas cepas, no son nuevas cepas. Sí valdría la pena aclarar un poquito esto. Claro, con mucho gusto. Esta variante, la nueva reportada en Reino Unido, tiene alrededor de estas 17 mutaciones, como lo había comentado, 8 mutaciones que están en la espiga, y como sabemos, las vacunas que están creadas están direccionadas como a esta región, a esta proteína que codifica a este virus, pero no debemos alarmarnos porque ya hay estudios donde se demuestra que sí existe efectividad igual de la vacuna. Lo que sí se ha reportado y por qué es la cuestión de que en Reino Unido empezaron a hacer este tipo de reportes es porque a pesar de que ya reportaron en septiembre el primer caso sería de esta nueva variante, esta nueva variante no había sido reportada previamente en ninguna parte del mundo. Y a partir de que pasó esto, como ellos hacen un secuenciamiento masivo, un análisis masivo, alrededor del 10% de toda la población que ellos testean, ellos hacen un secuenciamiento, pudieron darse cuenta de esta nueva variante. En este caso, esta variante lo que hace es que tiene una mutación que se conoce como NY550, y esta mutación lo que hace es que haya un cambio justo en el receptor que va a permitir que se una al receptor al AC2 en nuestro cuerpo. Esto quiere decir que hay una alta probabilidad o se ha visto que hay una mayor transmisión o hay una alta probabilidad o aumenta el contagio de una persona a otra, ¿sí? Entonces hay una mayor probabilidad de que aumenten los contagios con esta cepa. Ellos vieron actualmente que el 70% de la población en Reino Unido ya está contagiada con este tipo de variante. Pero no debemos alarmarnos. Como les comentaba, por el tipo de la vacuna, ya hay un estudio donde ya se ha demostrado que no va a haber ningún efecto en cuanto a la respuesta inmunológica que monta nuestro cuerpo luego de haber sido vacunados. Cuéntenos, doctora Prado, ¿qué tipo de trabajo realizan en el Centro de Bioinformática de la Universidad San Francisco? Entendemos que allí trabajan en secuenciamiento del genoma justamente del SARS-CoV-2. Ahora, este tema de esta mutación del virus, de este cambio reportado en Gran Bretaña, como señalaba ya Rosana, no es algo nuevo. Hay alguna universidad de Guayaquil que dice haber investigado también este tema en la ciudad de Guayaquil y que allí se han producido y se han detectado ya 17 otras mutaciones. Entonces, esto de la mutación no es nuevo. Lo que sí es que en Inglaterra hicieron el seguimiento de este virus y se reproduce de una forma mucho más rápida que lo que venía reproduciéndose el virus que había estado contaminando en Gran Bretaña. Pues tampoco podemos hablar de que el mismo virus de Wuhan sin mutaciones es el que ha invadido el mundo. Hay cantidades de mutaciones, entendemos que se han dado, pero en Gran Bretaña, quizá por el seguimiento que se hizo, quizá por sus características, es el que ha vuelto a alarmar al mundo. En todo caso, volviendo a la pregunta, cuéntenos qué hacen en la Universidad de San Francisco, en el Centro de Bioinformática, qué es lo que estudian, qué es lo que investigan sobre estos temas. Muchas gracias, Edgar. Bueno, aquí en el Ecuador somos el centro que estamos haciendo este tipo de investigación del secuenciamiento del genoma del SARS-CoV-2 en pacientes que han sido diagnosticados con la COVID-19. Actualmente, recientemente esta semana terminamos con el secuenciamiento de todas las 24 provincias, donde hemos encontrado diferentes tipos de variantes que están circulando en nuestro país. Con esto podemos ver la diversidad que hay conforme el virus va llegando, digamos, va infectando a una persona, como lo comentaba anteriormente, y conforme va replicándose, va adquiriendo mutaciones, que esto es lo normal.
hablando de la nueva cepa, existe una hipótesis que pudo haber sido originada en una persona que tuvo inmunosupresión, porque puede haber acumulado mutaciones porque estuvo sometida a una respuesta inmune por un tiempo mayor de lo que normalmente ocurre en una persona. Entonces, este tiempo prolongado fue el que hizo que este virus adquiera estas 17 mutaciones en este caso. En cuanto a las medidas que se están tomando en el mundo, a las medidas que se han tomado en Ecuador, estas finalmente son de carácter política, pues se activan una serie de mecanismos políticos para gobernar, para controlar a la población. Trasladando esto con una visión del mundo científico, le preguntamos, es difícil, sabemos hacer un juicio de valor, pero ¿qué tan correcto es lo que está sucediendo en el mundo cuando un año hemos estado ya alarmados por la pandemia? Justamente hace un año, en estos días, se empezaba a conocer las primeras noticias desde Wuhan y hemos tenido un largo proceso de aprendizaje sobre este tema. ¿Qué tan adecuado es lo que está pasando ahora en Ecuador y en el mundo con esta nueva alarma surgida por este comportamiento diferente del virus en Gran Bretaña? Bueno, creo que todos hemos ido aprendiendo en el camino. Las medidas que se han ido tomando creo que han sido también una enseñanza para todos. Hemos visto desde países que han hecho su lockdown nuevamente, vamos a ver qué es lo que sucede, y países como el nuestro, donde las medidas, en este caso recientemente, están siendo un poco más estrictas para el control de las personas. Sabemos que por la fecha que se acerca, donde vamos a tener reuniones, estaríamos esperando que el próximo año no tengamos como que un pico de rebrotes por haber sido sometidos a estos tipos de reuniones familiares y al no haber tenido en cuenta, digamos, otro manejo tal vez un poco más temprano de todos estos temas. Entonces, creo que es importante recalcar en la comunidad la importancia de que aún el virus no se ha ido, que sigue presente y que debemos tener igual las mismas medidas que hemos venido manejando, que no debemos relajar estas normas de bioseguridad en ningún momento, igual cuidar a los nuestros. No por ser una época navideña, debemos mantener siempre ese círculo. Por ejemplo, en una reunión o algo que nosotros estemos pensando hacer en estas fechas que están cercanas, debemos pensar que en nuestro círculo solo debe ser el círculo con donde nosotros frecuentamos a esas personas, que este círculo no puede estar abierto para evitar futuros contagios. Doctora Prado, deberíamos entender que hay ya esta gran cantidad de mutaciones y que va a continuar habiendo mutaciones de este virus, y deberíamos también considerar la idea de que alguna de estas mutaciones pueda causar alguna consecuencia respecto de la vacuna. Al momento, lo que se ha dicho a nivel internacional es que la vacuna, tal y como está concebida en este momento, también es útil para esta nueva cepa o para esta nueva mutación, pero en algún momento alguna de las mutaciones podría cambiar esta situación y habría que pensar en una nueva vacuna. Bueno, aquí hay dos puntos importantes que tratar. La importancia, como hemos visto en Reino Unido, de hacer estos ensayos epidemiológicos de los genomas. Es importante que en nuestro país se tome en cuenta la importancia de hacer un secuenciamiento del genoma completo para poder tener este monitoreo de epidemiología molecular, como se lo conoce, para tener una idea de qué es lo que está circulando. O sea, desde que empezó la pandemia, por ejemplo, nosotros que empezamos a secuenciar desde el marzo de este año, y lo continuaremos haciendo con fondos de nuestra universidad. Pero con la vacuna, con respecto a la vacuna, es importante tomar en cuenta que al igual que la vacuna de la influenza, vamos a ver en el camino cuál va a ser la respuesta, cuánto tiempo va a tener de duración esta inmunidad. Todavía no tenemos un dato certero, se piensa que puede ser un año, como lo hacen con las vacunas de la influenza, que cada año nosotros tenemos que vacunarnos porque es una gripe estacional.
Entonces van haciendo la vacuna de acuerdo a las predicciones que pueda tener el siguiente año de mutaciones, la siguiente variante, por ejemplo. Entonces, algo así se pensaría que puede ser con el SARS-CoV-2, pero igual es muy importante, como cabe mencionar, que siempre estemos haciendo este monitoreo. Entonces, aquí también es un llamado. ¿Qué cree, doctora Prado? ¿Qué papel va a jugar la vacuna o las vacunas, deberíamos decir, en el año 2021? Bueno, va a ser muy importante, como ya hemos escuchado también, en enero llegan las vacunas, las 25,000 dosis, y vamos a ir viendo que paulatinamente, aunque no conocemos mucho a detalle todavía de cómo van a ser estas fases, pero la primera fase, la fase 0, va a ser en enero. Vamos a ir viendo que la población que va a ir siendo vacunada, igual vamos a ir tratando que entre más personas cumplan con este tipo de vacunación, vamos a lograr de alguna manera evitar o manejar de una mejor manera este virus. Entonces, también sabemos que hay los movimientos antivacunas que están actualmente en contra de esta vacuna, pero actualmente hemos visto que a pesar de que ha sido una vacuna que fue creada en 10 meses aproximadamente, que fueron creadas en 10 meses, la tecnología que tenemos actualmente son de muy buena, de ultra generación, que son muy seguras. Han demostrado cada una de ellas tener su seguridad, su eficacia del 95%, lo que nos da una tranquilidad. Entonces, este es un llamado a las personas para que también nos informemos por canales oficiales, que sepamos informarnos también de los beneficios que puede traer la vacunación para erradicar este tipo de enfermedades, como ya lo hemos venido viendo con otro tipo de enfermedades. Le agradecemos mucho a la doctora Belén Prado. Ella es bioquímica farmacéutica, investigadora de la Universidad San Francisco de Quito en el Centro de Bioinformática. En el Ecaustro, desde hace 20 años, trabajamos día a día para generar la energía que tú necesitas. Hoy, renovamos nuestro compromiso de servir a la región y al país, generando desarrollo con conciencia y conservación ambiental y siempre mirando al futuro. El Ecaustro es